El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 2, del versículo 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes, derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Juan, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que Él es el templo vivo de Dios. Y ese templo, ¿dónde estaban todos los vendedores de aves, cobradores de impuestos? Era un lugar donde los judíos acudían en Jerusalén. Y Jesucristo encontró el templo lleno de vendedores, de bueyes, ovejas, palomas. Y Jesucristo, pues, ¿cuánto ha sido su indignación a ver el templo, hogar de oración, el templo donde es un lugar sagrado, donde Jesucristo, al ver ese lugar, por muchos vendedores, y ahí estaban, sin darse cuenta que estaban haciendo algo que no estaba bien realizar en el templo. Jesucristo pues agarró un látigo, hizo un látigo con cuerdas y echó afuera a todos del templo, a todas esas personas que vendían ovejas, bueyes, y derribó todas esas mesas de los cambistas y todo eso cayó al suelo. Jesucristo estaba con toda esa cólera de ver en el templo que hay todo ese afán, sin ver que era un lugar sagrado, un lugar donde se tiene que orar,
un lugar donde se ofrece Jesucristo mismo por nosotros en el Santo Sacramento de la Cena Pascual. ¿Cómo se pueden otorgar los hombres de hacer tanto daño al templo de Dios? Jesucristo en su tiempo, hace más de 2000 años, cuando vino, vio todo eso, sus ojos mismos, y en estos tiempos de hoy que han pasado más de 2000 años, Jesucristo sigue vivo y está siempre en el templo donde Él mismo nos comparte todo su amor, toda su divinidad en su cuerpo y su sangre. Y es la casa de oración, donde debe de ser respetado, es un lugar sagrado. No debemos de corroer ese lugar, porque Jesucristo lo ve y sabe cómo nosotros utilizamos su templo. Y los hijos del bien no utilizan un templo para hacer cosas indebidas, cosas que no agradan a los ojos de Dios. Pues los judíos intervinieron, dice: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Pues los judíos detestaban, los maestros de la ley detestaban a Jesucristo, su comportamiento, lo veían como un rebelde. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos no sabían que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tenían siempre esa mala intención de hacer mal a Jesucristo, de hacerle caer. Pero Jesucristo sabía sus intenciones. Jesucristo con autoridad hablaba, con firmeza, porque Él nos enseñaba de qué manera y nos sigue enseñando de qué manera nosotros debemos de amarlo, respetarlo, porque es un lugar de oración, es un templo donde se da Jesucristo por nosotros. Pues Jesucristo ahí les responde a los judíos. Jesús respondió: destruyan este templo y yo reedificaré en 3 días. Pues los judíos le contestaron: ha demorado 46 años en construir este templo. ¿Tú piensas reconstruirlo en 3 días? Pues Jesucristo en ningún momento habló de algo material que lo iba a hacer en 3 días. Jesucristo hablaba de Él mismo, de su santo amor por nosotros. 3 días. Porque ellos, en el tiempo de Jesús, crucificaron a Jesús y al tercer día Jesucristo resucitó. Por amor a nosotros, venció a la muerte y Él reconstruyó nuestro corazón, nuestra alma, de todo pecado que viene del maligno, del mal. Y ese es el lugar donde Jesucristo nos hace estar en unidad, en el templo, donde nosotros acudimos los cristianos católicos, donde muchas veces para vacía, porque no amamos verdaderamente al que tenemos que seguir es a Cristo. Y ponemos un sinfín de pretextos, como los judíos maestros de la ley, que interpretan mal las cosas, cuando Jesús decía: en 3 días yo reedificaré este templo.
porque ellos lo habían hecho un lugar muy indigno ante los ojos de Dios, porque Jesucristo vino de lo alto aquí a la tierra, en condición divina, y siempre Él nos muestra el camino, cómo debemos de respetar, cómo debemos de amar, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, y quien ama al Hijo de Dios, pues podrá ver grandes maravillas en milagros, aconteceres. Jesucristo reconstruye todo lo que hay en tu corazón, lo que fue muchas veces ofendido, lo que fue muchas veces destruido para ti por el pecado. Jesucristo lo reconstruye porque te ama, me ama, y Él nunca nos dejará. Está siempre constante, está en nosotros, pues respetar ese lugar sagrado, ese lugar donde Él se dona a través de su cuerpo y su sangre, que lo podemos recibir en la Santa Eucaristía, en la Iglesia Santa Católica. Pues no podemos nosotros actuar como lo que hacían pues los maestros de la ley en aquellos tiempos, pues hacían todo lo imposible para que Jesucristo no predicara, no llevara el reino de su amor aquí en la tierra. Pero los planes del maligno nunca han triunfado. El que triunfa es Jesucristo, el que triunfó, destruyó hasta la muerte, y todo pecado es Jesucristo. Por eso nosotros los cristianos católicos decimos: tenemos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, unigénito, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí dice Jesucristo: yo lo resucitaré en 3 días. Y Jesucristo pues en realidad hablaba de ese templo que es su cuerpo, porque Jesucristo resucitó entre los muertos al 3er día. Pues sus discípulos se acordaron de esas palabras que Jesucristo había anunciado cuando estaba vivo entre ellos, y recién sus discípulos creyeron tanto en la Escritura de lo que había dicho Jesucristo. Pues nosotros también así, leyendo las Escrituras, recién vamos a creer, vamos a defender nuestra fe, vamos a tener esa fe viva en Jesucristo, porque a través de la palabra nosotros podremos tener una fe viva puesta en Jesucristo. Y Él es el templo vivo del Espíritu Santo. Amén.